bienvenidos sean todos a nuestro culto dominical en casa. Estamos un poco a la distancia, pero es el día en que nosotros más esperamos para disponer nuestro corazón, nuestra mente, hasta todo nuestro cuerpo para adorar a Dios. Así que vamos a empezar cantándole, dándole nuestras acciones de gracias a nuestro Señor, diciéndole que Él es nuestro Rey, Él es fuerte, Él es poderoso y en Él nosotros confiamos. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por libertad, incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Él sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Él sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por libertad, incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Él sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Él sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Allí en tu casa, adorando al Señor en familia, puedes cantarle, puedes levantarte, darle a tus palmas, decirle que Él es grande, fuerte y que está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Él sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Él sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh,
Cuán cierto es que la gracia de nuestro Señor es eterna, es hermosa. Los podemos ver en nuestras vidas todos los días. Es la razón por la que estamos acá. Qué hermoso es cantarle a Dios y servirle. Es también bello poder darle honra y gloria. Así que te invito que te pongas de pie con tu familia y adoremos a nuestro Dios. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida desde ahí, y ahora libre Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cuán digno eres, Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Incomparable es tu gracia, mi buen Dios.
sublime es, perpetuo es tu amor. Tomas en mi lugar, cargas de tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Qué bueno es saber que tú mantienes el control, que en ti estamos seguros. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré
medio de las pruebas, en medio de la espera. Alaba a Dios. Nace el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Honramos tu nombre, Dios. Nace el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A ti, solamente a ti, Dios, te damos honra, gloria. En ti confiamos, en ti esperamos. Tus promesas están allí todos los días para con nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea
Bien, continuamos nuevamente con el estudio del nuevo orden mundial, todo sustentado en la Biblia. Queremos siempre enfatizar esto, que lo estamos trayendo de la mejor fuente de las Escrituras, el nuevo orden mundial. Y el tema específico es el ministro de Comunicación y Propaganda del gobierno del Anticristo, parte 2. Pastores, para mí es un placer estar con estos estudios de la palabra de Dios, llegando a la necesidad de cada persona, ¿no? Aclarar las dudas en cuanto al nuevo orden mundial, cómo se está rigiendo estos gobiernos, ¿no? Y los gobiernos venideros. Todo está sustentado en la Biblia. Si buscáramos con más diligencia en las Escrituras, conseguiríamos mayores respuestas. Pastor Gustavo. Ok, seguimos con esta edición número 6, ¿no?, de lo que es el nuevo orden mundial, y como ya el pastor Pedro dice, vamos a estar tratando este tema tan importante adaptado a los tiempos de hoy, porque en ningún tiempo de la historia podemos ver que el libro de Apocalipsis, las profecías sobre este nuevo orden mundial están siendo tan verídicas como en estos tiempos, donde se ve el cumplimiento de cada cosa y cómo se desarrollan los acontecimientos a nivel mundial y van acorde como lo fue predicho en la palabra de Dios. Vamos a dejar al pastor Edier para que dé comienzo a la explicación y vamos a tener la discusión acerca de este tema de hoy. Bueno, de verdad que nos alegra en gran manera poder estar nuevamente con cada uno de ustedes y que nos puedan seguir desde sus casas a través de estos medios, compartiendo este tema que, como los pastores dicen, un tema muy, pero muy interesante, muy importante para nuestros tiempos, como es este tema tan sonado, como es el nuevo orden mundial. Todos los acontecimientos que estamos viendo a nivel mundial nos indican que el mundo está cambiando. Hay una serie de acontecimientos que, por supuesto, la palabra del Señor ya los había predicho. Y nosotros como cristianos debemos estar bien claros en que todo lo que está aconteciendo a nivel mundial es la preparación para el cumplimiento de las profecías que tenemos en la palabra del Señor. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema que estamos desarrollando. Empezamos la semana pasada con este tema en particular, que es el ministro de Comunicación y Propaganda del gobierno del Anticristo. El mundo se dirige a un gobierno mundial, una nueva economía, un nuevo sistema político y un nuevo sistema religioso. Y la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13 nos indica y nos aclara, ¿verdad?, dos tipos de bestias que ya hemos venido estudiando. La primera bestia del capítulo 13 que sube del mar se refiere al anticristo, y estamos estudiando esta segunda bestia que tenemos en Apocalipsis capítulo 13, esta bestia que surge de la tierra, y como ya hemos venido estudiando y definiendo, esta bestia se le llama en el libro de Apocalipsis el falso profeta. Analizando la historia, analizando la Biblia, podemos decir que uno de los espíritus más poderosos que ha existido desde siempre, con el cual Satanás ha engañado al mundo, no es ni la brujería, la hechicería, la pornografía, sino que el espíritu más poderoso que Satanás ha utilizado es precisamente la religión. Y es el disfraz más utilizado de Satanás para engañar a la gente. Y desde tiempos inmemoriales, desde el comienzo de la historia humana, la religión ha tenido un papel muy importante dentro de la historia humana, siempre unido al sistema político. Como hemos venido diciendo, el sistema político siempre ha utilizado la religión como un fundamento básico, poderoso,
para de esta manera, a través de la religión, poder conquistar a las personas. Y por supuesto, el gobierno que se aproxima, el gobierno del anticristo, también va a utilizar este sistema religioso para de esta manera engañar a las personas. Y este personaje que va a llevar a cabo este engaño religioso es precisamente el falso profeta. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, la descripción que Apocalipsis capítulo 13 a partir del versículo 11 nos da de esta segunda bestia. Ya hemos definido que es otra bestia, ¿verdad? En la Biblia la descripción de bestia se refiere a gobierno, a poder, a líderes políticos. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Dijimos que esto tiene que ver con la apariencia externa que este personaje, este líder religioso, va a tener como apariencia de piedad, y de esta manera engañar a la gente a través de la religión. Decimos también que por dentro hablaba como dragón, que la apariencia externa es de piedad, por dentro es dragón, hablando de lo que este líder religioso va a tratar de infundir a la gente con sus palabras, con su discurso. Todo esto proveniente del mismo Satanás, porque el dragón, como vemos acá, se refiere a Satanás. Y por último vimos que en Apocalipsis se le llama varias veces a este personaje, se le identifica y se le dice que es el falso profeta. ¿Ok? Entonces vamos a continuar este tema y vamos al segundo punto de lo que es la bestia que surge de la tierra, o el falso profeta. Y ahora vamos a ver lo que este personaje, este líder religioso, va a hacer. Vamos a hablar acerca de las obras de la bestia, o de las obras de este falso profeta. Recuerden que cuando hablamos de esta bestia nos estamos refiriendo a la segunda bestia. Hay que hacer la distinción entre la primera bestia, que es el anticristo, y esta segunda bestia. Ya no la vamos a llamar bestia, la vamos a llamar el falso profeta, ¿ok? Para poder distinguirla una de la otra. Entonces, el falso profeta, ¿qué es lo que va a hacer en sí? ¿Cuál es el trabajo de este falso profeta? Decíamos que al igual que el Espíritu Santo dentro de la Trinidad, porque recuerden que Satanás también va a imitar la Trinidad de Dios, y dentro de la Trinidad diabólica, este personaje llamado el falso profeta va a cumplir la misma obra que el Espíritu Santo cumple en la Trinidad. Y una de las labores del Espíritu Santo es precisamente llevar o dirigir la adoración al Hijo, o sea, glorificar al Hijo, a Jesucristo. De igual manera, este falso profeta, este líder religioso, va a llevar la adoración de la gente, de las personas del mundo, la va a direccionar no hacia Él, sino hacia el no hacia Dios, exactamente, no hacia Cristo, sino hacia la bestia, hacia la bestia que es el anticristo. Entonces, vamos entonces a leer el versículo 12 de Apocalipsis 13, y allí vamos a seguir describiendo lo que hace este falso profeta. ¿Qué es lo que hace? Vamos a leer el versículo 12. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Muy bien, aquí está claro lo que este falso profeta va a hacer. Va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recuerden que uno de los milagros, emblemas que va a tener este personaje de la bestia, va a ser que va como a resurgir de la muerte, y por eso se hace aquí referencia a esa bestia que tenía la herida mortal. Pareciese y que fue sanada. Que fuese un atentado, ¿no? Exactamente. Porque es una persona. Recuerden que estamos hablando de seres humanos. La primera bestia es un ser humano y el falso profeta es un ser humano. El que sí no es un ser humano es el dragón, que es Satanás en este caso. Pero cuando hablamos de esta primera bestia al parecer sufre un atentado
porque recuerde que no todos los moradores de la tierra no son sus amigos, no todos, está buscando convencer a todos, pero tiene sus enemigos, sus detractores, y por lo tanto se cree que como una autoridad a nivel mundial también sufrió un atentado, fue herido de muerte, y por eso dice que esa herida fue sanada milagrosamente. Bueno. Así es. Ajá. Muy bien, entonces vemos que aquí se dice que los moradores de la tierra son los que van a adorar. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién es el que hace estas cosas? ¿Es la bestia? No es la bestia la que hace. Él no se puede autosanar. Exacto. Sí. ¿Quién es el que hace que los moradores de la tierra lleven su adoración, su admiración a través del milagro de que, Señales, bueno, sí. se sanó milagrosamente, volvió a la vida milagrosamente esta bestia? Por supuesto no lo van a llamar bestia, pues, Claro. lo van a llamar el líder, qué sé El yo. profeta, el profeta de Dios, alguna cosa. La Biblia lo cataloga como falso profeta para que nosotros podamos detectar que es falso. Sí, pero falso tampoco es que va a demostrar que es falso. Claro, Es no, simplemente un después- engaño ante los moradores de la tierra, trayendo paz, trayendo felicidad, trayendo gozo a la gente para el momento, pero después eso se va a convertir en un engaño, que toda la inclinación de la adoración o veneración, ¿no? La palabra que adoren, ¿no? Allí es proskuneo, Proskuneo. en el griego, y significa hacer reverencia. Hacer reverencia. O sea, ese falso profeta va a dirigir, a guiar a los moradores de la tierra a que tengan reverencia ante el anticristo, no, la otra bestia, que es el anticristo. Entonces debemos entender, como decía el pastor Gustavo, que aun cuando se ve un cuerpo humano, pero por dentro son espíritus, son hay una demonios. influencia satánica son- terrible, porque es un plan satánico. Pues. Por supuesto. Correcto. Entonces, eso, la palabra, me llama la atención, es que la palabra proskuneo, ¿no? Que es adoren, ¿no? Es hacer reverencia, es obedecer, es postrarse, ¿no? Es postrarse, y fíjense, en ese momento la gente va a postrarse ante el propio anticristo engañado, ¿no? Engañado. Después será la fuerza. Claro. Después será obligado, que el que no lo hace, pues más adelante, eso es lo que vamos a tocar más adelante. Sí, también interesante ver acá, por ejemplo, esta expresión cuando la Biblia se refiere a los moradores Ujú. de la tierra. Esta expresión, los moradores de la tierra, que encontramos varias veces en el libro de Apocalipsis y también lo conseguimos en otros pasajes del Antiguo Testamento. Siempre que usted vea esta expresión, los moradores de la tierra, siempre se va a referir a aquellas personas que nunca quisieron derramar sus vidas o entregar sus vidas al Cordero de Dios, o sea que voluntariamente decidieron rechazar la salvación. O sea, se refiere a aquellas personas que tienen su corazón Endurecido. apegados a esta tierra, a este mundo, o sea, las personas impías. ¿Ok? Sí. Fíjate lo que dice el 13:8, ¿no? Dice, y la adoración, y dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjese, ya ahí Que fue te da la inmolado indicación. desde el principio del mundo. Sí, todas las personas que se dejaron sellar. Exactamente. Todas las personas en ese tiempo, no estamos hablando de los moradores de la tierra de hoy en día, porque los moradores de la tierra de hoy en día tenemos estos dos tipos. Tenemos los que siguen a Cristo como Salvador, que son sellados con el Espíritu Santo, pero ese grupo de personas ya se fueron en el rapto de la iglesia. Y recuerde que estamos hablando de la segunda mitad de la gran tribulación y la iglesia no está presente, por eso no podemos meter, no, que esa es la iglesia o que es el pueblo de Dios, no. Sí. Los moradores de la tierra son personas que se dejaron sellar y que no están inscritos en el libro de la vida, como lo dice aquí en el 13:8. Exactamente, y aquí vemos en estos pasajes que estamos leyendo acerca de los moradores de la tierra, cuando dice que cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación
del mundo. También hablamos acerca, o esto nos lleva a entender todo lo que es la eternidad de Dios, y que desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía quiénes en realidad le iban a obedecer y quiénes iban a rechazar la salvación. Y desde antes de la fundación del mundo ya estas personas no fueron inscritas en el libro de la vida, dando a entender que cuando nuestros nombres, cuando fueron inscritos en el libro de la vida. Más adelante hay otro pasaje que lo aclara más profundamente, ya que la construcción en el griego de estas palabras quiere decir que cuando se refiere antes de la fundación del mundo, se está refiriendo al acto de escribir en el libro de la vida. O sea, nuestros nombres antes de la fundación del mundo ya estaban inscritos en el libro de la vida. Conociendo Dios el futuro, conociendo Dios estas cosas, y dándonos a nosotros también a entender la seguridad de nuestra salvación. Le pertenecemos a Dios. Quienes van a adorar a la bestia, quienes van a seguir a este falso profeta, son personas que nunca quisieron creer la palabra del Señor. Muy bien, entonces cada vez que usted vea en la palabra del Señor la expresión los moradores de la tierra, se refiere a las personas impías. De ninguna manera podemos incluir allí al pueblo de Dios, ¿ok? No tiene que ver con el pueblo de Dios. Siempre se refiere a personas impías y aquellas que van a ser, por supuesto, selladas, se van a dejar sellar por el anticristo. Muy bien, entonces, al igual que el Espíritu Santo, entonces dirige la adoración hacia el Hijo. Este personaje de la Trinidad diabólica, el falso profeta, va a dirigir la adoración hacia la bestia, que es el anticristo. Muy bien, vamos a seguir viendo lo que nos dice acá Apocalipsis capítulo 13, y vamos a ver qué sigue haciendo este personaje llamado el falso profeta. El versículo 13, vamos a ver qué dice ahí el versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ok, vemos acá que entonces este personaje llamado el falso profeta engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con grandes señales milagrosas. Grandes señales milagrosas. Fíjate y aquí que el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo 2, hablando de este personaje, le dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Así es. Todo el plan del anticristo, y por supuesto este falso profeta dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ese anticristo, en presencia, ¿verdad?, de ella misma, que la Biblia dice que es un espíritu que sale del abismo. Todo el poder diabólico, satánico que tiene de parte de Satanás, ¿verdad? Primero vemos que Satanás le da el poder al anticristo, y el anticristo le da también su poder al falso profeta, y actúa con ese poder. Y una de las cosas que va a hacer este falso profeta son señales milagrosas. Y la pregunta es, bueno, los milagros, ¿quién hace los milagros? Usted puede decir, bueno, los milagros solamente los puede hacer Dios. ¿Será que Dios es el único que hace milagros? ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? No, que dice que no, que Satanás aún hará grandes milagros, señales y prodigios. Sí, y mentirosos, ¿no? Y engañará, atribuyéndose para él la gloria y haciéndose pasar por Dios, sí, que esa fue la intención suya desde el inicio. Y recuerden, en la historia bíblica, cuando Faraón, ellos tenían sus brujos y su gente que hacía señales milagrosas, sanidades, convertían palos en serpientes y cosas así, porque tenían un poder engañoso para poder. Ellos tenían que engañar al pueblo con algún tipo de poder para hacerse pasar como si ellos tienen al Dios verdadero. Claro, y nosotros tenemos que entender que Satanás tiene poder, por supuesto un poder delegado, un poder que Dios limitado le ha permitido tener, y es un poder limitado, pero tiene poder, porque lo vemos allí, ¿verdad? Cuando entonces Faraón, se presenta Moisés ante Faraón, lanza la vara, una vara de un material inanimado, de madera, y esa vara
se convierte en algo que tiene vida, o en una serpiente. Entonces, ¿qué hacen los brujos y hechiceros de Faraón? Repiten el mismo milagro lanzando sus varas, y ese objeto inanimado tiene vida también. Entonces allí vemos que ese poder que tiene Satanás puede hacer milagros. Por supuesto que la serpiente de Moisés se come a la serpiente de los hechiceros, pero vemos allí el poder que tiene Satanás de hacer milagros. ¿Okay? Entonces a veces nosotros podemos ver actividades y situaciones donde personas que se hacen pasar por hijos de Dios hacen sus milagros. Sí, exactamente. Pero, y la gente se asombra y dice, este viene de Dios porque hizo esto, porque hizo los milagros, porque hizo aquello, porque cómo va a sanar, cómo va a levantar, y a veces nos vamos, y las corrientes de la idolatría están viendo ese tipo de cosas, ¿no? Poniendo a personajes como si fueran santos porque hizo este milagro, porque hizo aquello, porque levantó, porque lo vi, que en la noche vino, me operó, y diferentes cosas, sabiendo esto, que la esencia de Dios odia la idolatría. Entonces el diablo tiene que buscar maneras como levantar la idolatría y las religiones a través de milagros y prodigios engañosos, porque no se olvide esta palabra, engañoso es para engañarlo, engañar a la gente. Y llevar a la gente a adorar una imagen, a adorar a un ser humano, a adorar a cualquier cosa inventada por el hombre para sustituir la adoración de Dios, y eso es pecado porque Dios aborrece eso. Tú sabes que según el texto dice que grandes señales, grande viene de la palabra mega, la connotación griego, grande. Y dice señales, y la palabra señales en griego es simeión. Ajá, y viene de la raíz sema, que significa signo. Para ello era muy importante, o sea, de mucha relevancia, el marcar una señal, el marcar algo que la gente le llamara la atención y fuera tras eso. Exacto. Entonces, identificarlo como algo sobrenatural, y esa señal entonces implicaría que es algo milagroso, poderoso, entonces es una deidad. Entonces tiene que ser Dios, viene de Dios. Y es el propósito de Satanás. Falso, o sea, el trabajo no unido, el anticristo, Satanás hacia el anticristo hacia el falso profeta. Correcto. Muy bien, entonces una de las cosas que Satanás siempre ha hecho, o sea, no es algo que va a ser al futuro. Satanás siempre ha hecho esto de milagros, y por eso es importante que nosotros tengamos 4 ojos con estos falsos maestros, falsos profetas que se levantan de aquí y de allá, ¿verdad?, haciendo milagros. El asunto es que hacen milagros. Sí. Y ahora, ¿por qué pueden hacer milagros? Entonces dirá, bueno, si hacen milagros, entonces viene de Dios, porque yo vi el milagro, yo lo vi. Recuerde que Satanás también hace señales mentirosas, milagrosas porque tiene poder para hacerlo. Hoy en día tiene poder para hacerlo. Los brujos hoy en día también lo hacen, declarados como seguidores de Satanás abiertamente, y ellos hacen milagros. Ahora fíjate algo, hermano, me llama la atención es lo siguiente, que esto está hablando de un tiempo futuro, ¿no? Pero hoy hay antesalas de esto, sí, ¿no? Vemos cómo se está levantando también en nuestro entorno, en nuestra generación, hombres, ¿no?, haciéndose pasar por profetas y haciendo milagros. Haciendo muchos milagros. Sí, haciendo prodigios. Y ahí es donde el pastor Edier tiene razón. Sí, hay que tener 4 ojos y un espíritu de discernimiento para saber realmente si es de Dios. Y el apóstol Pedro dijo que la palabra profética más segura está en las Escrituras, porque no podemos dejar. Y Mateo 24 dice, mire, si allí dicen, ahí está el Cristo, ni siquiera salgáis a ver, nada, quédate tranquilo. Entonces hoy hay como que esa inquietud, y la arma muy poderosa del falso profeta es esa, es el signo o esa señal o esa marca que va a romper toda aquello encierro quizá dogmático, del celo de uno decir, no, pero es que estoy viendo los milagros. Exacto. Estoy viendo los milagros, ¿cómo no puedo creer? Porque la palabra del Señor dice que el justo vivirá por fe, no por vista, pero muchas personas, ¿verdad?, quieren acercarse a Dios por vista, viendo milagros. Entonces muchas veces nosotros como cristianos estamos equivocados al presentar el evangelio, y queremos presentar milagros para que la gente crea a través de los milagros, pero la gente no va a creer a través de los milagros. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús en Jerusalén? Y estos milagros convencieron a los fariseos. Después que hizo el milagro más grande,
de resucitar a Lázaro, al día siguiente planificaron matarlo. Otra cosa que me llama la atención, ¿no? Que en la definición, en la construcción de la palabra Simeón, ¿verdad? O sema, también se puede utilizar como una señal, marca o prenda. Puede estar hasta dirigida en cosas donde las personas se enfoquen a adorar una imagen, una estatua o algo, lo ¿no? que ha pasado en toda la historia. Correcto. Exactamente. La Y Biblia la gente ignora eso. Sí, y la Biblia dice, probar los espíritus. Ajá. Entonces a veces no probamos. ¿Viene de Dios? No viene de Dios. Todo acto milagroso que sucede hay que probarlo. ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Porque si no viene de Dios, viene de Satanás. Porque es que fíjate por lo menos aún cuando en las entradas de la ciudad o de los pueblos, hay una imagen allí, una escultura, eso tiene un poder espiritual, ¿no? Un poder diabólico profundo, y la gente quizás ignora. En los patios de las casas, ¿no? En los solares, en los frentes, cuando la gente hace todo eso, encierra, ¿no? Esta palabra sema, una señal. Aquí en mi casa hace esto. Te estás identificando con esa señal. En esos tiempos yo digo que eso va a ser mucho más abundante, porque la gente, el falso profeta se encargará de que la gente tome eso para ir en contra de Dios. El Espíritu Santo tiene detenido el ministerio de la iniquidad, lo tiene detenido, pero cuando la iglesia se vaya con el Espíritu Santo, ese ministerio va a estar a sus anchas aquí, y eso se va a desbordar de manera increíble en toda la humanidad, pues. Entonces esta va a ser la marca que va a identificar a este personaje como diciendo, bueno, este es el que viene de Dios. El milagro. La marca va a ser esas señales milagrosas que va a hacer. Ahora, fíjense, entre todos los milagros que se puede hacer, la Biblia acá resalta un tipo de milagro que va a hacer este personaje, que es el falso profeta. Dice que hace descender fuego como Elías delante de los hombres. O sea, entre todos los milagros vemos que aquí resalta el hacer descender fuego. Ahora, ¿por qué este falso profeta va a escoger este tipo de milagro haciendo descender fuego? Vemos que en la Biblia una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho es hacer descender fuego del cielo. Si recordamos, por ejemplo, cuando Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra, Él hace descender fuego del cielo. Con azufre. Uno de los más grandes profetas que encontramos en la Biblia, Elías, cuando se enfrenta a los 400 sacerdotes de Baal, el milagro poderoso allí que hace Elías es hacer descender fuego del cielo. Cosa que no pudieron hacer ellos. Exactamente, ellos no pudieron hacer. Ellos se rasgaron las vestiduras. Háblele más fuerte, puede ser que esté durmiendo y despierte y les haga caso y tal. No, y los discípulos también le dijeron al Señor, ¿te acuerdas de aquello? Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Dijo, no, eso no. Y los consuma. Entonces, este va a ser el milagro como más convincente, una señal más poderosa de que realmente es el profeta. Recuerden que la Biblia habla de que antes que Cristo viniera, el Mesías prometido iba a enviar el espíritu de Elías. O sea, Elías como ese mensajero, que se habla también de Juan el Bautista, que hacía ese ministerio de preparar el camino al Mesías. De igual manera, este personaje, que es el falso profeta, le va a preparar el camino a ese Mesías que van a esperar, porque todavía Israel está esperando ese Mesías. Sí, claro. Los islámicos también en sus profecías también esperan un Mesías, y toda esa gente del Medio Oriente va a ser convencida de que este es el Mesías. Porque no creyeron en Cristo. No creyeron en Cristo, por supuesto, y van a decir, bueno, este es el Elías prometido con esas grandes señales como profeta de Dios, preparándole el camino al anticristo. Y con estas señales milagrosas va a engañar a la gente. Entonces, usted tiene que tener bien en claro, los milagros no siempre vienen de Dios. Así es. Lo sobrenatural y lo milagroso puede venir de Dios, pero también puede venir de Satanás. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Satanás utiliza, ¿no? Al anticristo con ese poder que va a gobernar, ¿no? Las naciones, y luego el anticristo se vale, ¿no? Del falso profeta, es decir, de la religión, para engañar, ¿no? a los hombres, a los moradores de la tierra, y va a utilizar, ¿no? La misma es la imitación de Dios con Jesús y el Espíritu Santo. Va a tomar toda esta y lo va a traer como una imitación de Dios, para que los moradores de la tierra, como tienen cierto conocimiento,
de todo las obras de Dios y todo eso, porque no va a haber personas que no conozcan, o sea, siempre van a conocer, de una u otra manera han escuchado, pero ese es el recurso que va a utilizar, ¿no? Satanás al anticristo al falso profeta, para que haga descender fuego del cielo. Hay una gran diferencia, es que Dios siempre utilizó, ¿no?, el fuego del cielo para varias cosas, lo utilizó varias formas, ¿no? Para eliminar una nación pecadora. Descendió fuego del cielo y lo eliminó, pero vemos que aquí en Mateo 3:11, vemos cómo Dios también hace descender fuego divino, ¿no? Y dice Mateo 3:11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, palabra de Juan, ¿no?, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Exactamente. Hablando también del proceso purificador que tiene el fuego, ¿verdad? Con el oro, que se nos compara con el oro, y nuestras vidas continuamente el Espíritu Santo va a hacer que arda la pasión de la santidad para quemar en nosotros lo pecaminoso, y de allí vienen las pruebas que tenemos que pasar, sí, todo eso fuerte, amargo, ¿verdad? Ahí es donde está la diferencia, que el fuego también es representado como prueba, probar, y cuando el apóstol Pablo habla, dice que somos probados como el oro se prueba, es con fuego. Los metales se prueban, es con fuego. Y esos metales preciosos pueden soportar el fuego, y al pasar esa prueba, toda la impureza que hay en los metales. Por ejemplo, decían del oro, ¿no? ¿Cuánta temperatura, cuánto fuego necesita el oro para ser purificado? Y los orfebres dicen que sea necesario. Todo lo que sea necesario darle, porque mientras más fuego tiene y ebulle, va saliendo la escoria, va saliendo la impureza del metal. Pero cuando habla de las sobras, que si son como heno, como jarasca, como madera, al pasar por el fuego se consumen y se acaban. Entonces nosotros como cristianos, para poder tener valor como el oro, necesitamos pasar por diferentes pruebas, ¿no? Como dice Santiago también, que no nos asombremos del fuego de pruebas que nosotros vamos a estar viviendo. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice: amados, primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Sí, o sea, pareciera ser que, ¿qué me está pasando, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Será que es como que todo se destruye? Sí, o ¿será que yo estoy haciendo algo mal y Dios me está castigando con fuego? No, muchas veces estoy siendo probado como el apóstol Pablo fue probado, como todos los apóstoles fueron probados. Entonces, pero atribuir que ese fuego, la presencia de fuego, es la presencia del Espíritu Santo en un acto, porque dice, no, y vimos que va a venir el Espíritu Santo como fuego. Mire, tenemos que tener cuidado con eso, porque en una campaña estamos y viene el Espíritu Santo como fuego, nos consume, se acabó la campaña. Sí. Tenemos que ver a qué se refiere muchas veces ese fuego. Bueno, entonces vamos a ir avanzando y vamos al punto de esta descripción que estamos haciendo del falso profeta, de lo que el falso profeta hace. Entonces continuamos viendo lo que este falso profeta hace. Vamos a ver el capítulo 14, donde dice que este falso profeta manda a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen al anticristo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13:14. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien, otra de las cosas que va a hacer entonces este falso profeta es mandar a los moradores de la tierra que le hagan, que le fabriquen una imagen a la bestia. Fíjense que allí se hace alusión siempre a la bestia que tiene la herida mortal y vivió. O sea que uno de los milagros que va a sobresalir allí con respecto a la bestia es que va a hacer como una especie de resurrección de la muerte, por supuesto imitando a Jesucristo, va también a imitar esa resurrección con esa herida mortal y que fue sanada. Y de repente la imagen pueda tener algo alusivo a la herida que fue sanada. Entonces es importante ver aquí también la expresión
que se utiliza acá para imagen, la expresión para imagen en el griego es la palabra eikon. Eikon en el griego. Esta palabra significa semejanza o parecido o estatua. O sea, podemos deducir que el falso profeta va a mandar a la gente que le haga una imagen a la bestia, al anticristo, y que esa imagen, la figura, va a ser la figura de la cara, el parecido, la semejanza del anticristo, de esta bestia. Y aquí vemos que sigue cumpliendo la labor el falso profeta de llevar la adoración religiosa hacia la bestia. Recuerden que el falso profeta, uno de los trabajos que va a hacer es unificar las religiones. Va a tratar de unificar las religiones. Luego que unifique las religiones, va a hacer que todas las personas entonces dirijan su adoración religiosa ahora a la bestia, a ese anticristo. Y podríamos resumir, ¿no?, entonces esto en que esa dirección del falso profeta, ¿no?, a los moradores de la tierra es violentar o quebrantar todos los mandamientos de Dios, ¿no?, como creación. Vemos en Éxodo en los mandamientos que Dios establece, ¿no?, al pueblo de Israel y de prohibirle a hacer cualquier tipo de imagen. De imagen, exactamente. Y aquí es que la bestia o el falso profeta dirige a los moradores de la tierra a hacer una imagen. Es decir, es provocar a ira a Dios, porque es un mandamiento que estableció el Señor allí. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo, dice: no te inclinarás a ella. ¿Y cuál es el trabajo del falso profeta? Claro. Hacer esta imagen, hacer esta estatua allí y indicar o guiar a los moradores de la tierra que se postren, ¿verdad? Porque esa es la palabra adorar, es postrarse, inclinarse, venerar, ¿no?, esa imagen. Entonces, quebrantar, violentar, pero él termina diciendo, no, la palabra dice: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo, Jehová, dice el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, la gente al adorar, ¿no?, una imagen, aborrecen a Dios. Sí, y esto es lo que va a ocasionar lo que llaman el cortocircuito en esa alianza que hicieron. Alianza con Israel. Sí, esa alianza con Israel, porque Israel, a pesar de no haber aceptado a Cristo, ellos siguen el patrón de lo que son los mandamientos, de lo que son la Torá, los libros de Moisés y las enseñanzas de Moisés. Y en eso lo que acaba de leer el pastor Pedro va a salir a flote, claro, en ese momento. Una ofensa para ellos. Y para ellos va a ser una ofensa en cuanto a que el acuerdo que se hizo en esa famosa religión que se está formando llamada el Islam Cris, okay, que es el que ahorita en el 2022 se supone que va a salir, y que el Papa actual es quien está detrás de esta instalación, que eso ya anteriormente ya otros papas lo habían. Juan Pablo II venía trabajando ya con sí, pero ahora lo van ya a formalizar, pero eso va a romper ese pacto, lo que dice en Daniel, que exacto, a la mitad del tiempo, dice que a la mitad de la semana romperá el pacto con muchos, y eso es muchos, y ahí donde va a venir el problema, ¿no? Por supuesto, y así ubicamos este capítulo 13, lo ubicamos a la mitad de la semana de la gran tribulación, que cuando dice Daniel, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces cuando Cristo también lo dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan a los campos, sí, ¿verdad? Porque ellos van a ver esa abominación. Y van a empezar a suceder cosas terribles, como se inicia una gran persecución a muerte, ¿no?, después de lo que representa el haber hecho esa estatua. Así es. Bueno, dice también, vamos a continuar, dice que este personaje que estamos estudiando, el falso profeta, además de mandar a hacer a la gente una imagen de la bestia, dice que se le permitió infundir aliento a la bestia. Vamos a ver lo que dice el versículo 15 de Apocalipsis 13.
versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Muy bien, es interesante ver aquí la palabra aliento, cuando dice se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esta palabra aliento en el griego es la palabra neuma, que se traduce como aire, aliento, viento o espíritu. Entonces vamos a ver que este falso profeta va a hacer que la imagen cobre vida. Aquí la palabra aliento es espíritu, o sea, va a tener vida, va a hablar esa imagen. Entonces imagínese usted este acontecimiento milagroso, después que la gente hace la imagen, entonces la imagen comience a hablar, tenga vida propia. Esto va a ser imitando a Dios, ¿no? Porque supuesto, fíjense que Dios hizo como creador. a Adán del polvo de la tierra, y luego infundió aliento, neuma, y le dio vida. Entonces aquí este falso profeta va a hacer lo mismo, una imagen hecha por los hombres, porque los moradores son los que la fabrican. Sí. Y lógicamente que una estatua se hace del polvo de yeso o de mármol o de cualquier ingrediente de la tierra, la van a fabricar, y él va a hacer como Dios, infundirle aliento. Aire, para que la imagen tenga vida y hablase y bueno, hiciese todo lo que va a hacer. Pero es una imitación siempre de lo que Dios hace como creador. Como creador que da vida. O sea que la palabra infundir, ¿no?, en el griego es didomi, y es dar, dar vida. Sí. Es decir, es colocar o dar vida a algo inanimado para que entonces ese algo inanimado allí tenga vida. Exacto, y volvemos a repetir, ¿será que Satanás tiene ese poder de dar vida a algo inanimado? Pues ya lo ha hecho. Recuerde que hablamos ahorita acerca de la serpiente que los magos y astrólogos de Faraón pudieron hacer, convertir un palo en una serpiente. Que era la señal que Dios le había dado a Moisés para que Faraón creyera en el poder de Dios. Ellos pueden imitar esas acciones. Pues. Así es. Por supuesto. Entonces, estas son una de las otras cosas que el falso profeta va a hacer con la imagen del anticristo, permitir que esa imagen cobre vida y va a hablar. O sea, ¿y qué es lo que va a decir esa imagen? Cuando comience a hablar, ¿qué es lo que va a decir? Fíjense lo que dice la imagen. Versículo 15, la última parte, dice: para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, que toda aquella persona que no quiera en ese momento adorar la bestia, de repente usted está escuchando este mensaje y se quede para ese tiempo y te diga, bueno, sí, esto lo dijeron, esto es el anticristo, yo no voy a adorar esa imagen. Entonces, ¿qué va a pasar? La imagen va a hablar y va a decir, bueno, todo el que no me adore tiene que morir. Llevando a similitud lo que Daniel narra en cuanto a la imagen que se establece también en ese tiempo, y dice que todo aquel que no adorase la bestia al sonido de la champoña, del asunto de esos instrumentos, pues, eran lanzados que era muerte, pues era persecución. Y Daniel cayó en eso porque no adoró a la imagen. Eso es similitud de lo que está predicho para este tiempo, que va a suceder lo mismo. Y fíjense la matanza que va a comenzar allí, ¿no? A que en el que huir, y por eso el Señor decía, huyan a los montes, huyan, claro, porque lo que viene es muerte, y ya ha dado por una estatua que ellos van a hacer pasar como si fuese Dios. Claro, la gran diferencia que en Daniel Dios realmente era otro propósito que Dios tenía con Daniel y lo libró, al ser lanzado allí al foso de los... fueron los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel que fueron lanzados allí. Pero Daniel no estaba. Era otro propósito que tenía Dios allí con ellos. Aquí también ya es el toque final, ¿verdad? Por no haber seguido a Jesucristo, por no haber creído a Jesucristo, entonces Jesucristo no lo llevó, no lo alzó cuando vino por su iglesia. Entonces esos moradores que se van a quedar allí en la tierra,
ellos son los que van a experimentar, ¿no? Todo esto, van a vivir todo esto. Y personas, esas personas son las que no se dejaron ni marcar ni sellar, que se quedaron, que vinieron un día a la iglesia, que cantaron, que alabaron al Señor, pero nunca recibieron a Jesucristo en su corazón, que eran hijos de padres y mamás cristianos, que me crió mi abuela que era cristiana, yo asistí siempre a la iglesia, yo estaba inclinado, yo nunca me incliné a otras religiones, siempre respeté, es más, yo ofrendaba, yo escuchaba la radio, yo veía la televisión cristiana, todo, pero nunca hizo una decisión. Esa persona es la que va a vivir estos tiempos porque es conocedor de la palabra, conocedor de todos estos eventos, y cuando estos eventos vengan ya sabe, sí, porque yo lo vi, sí, porque a mí me lo enseñaron, sí, porque lo vi en la escuela dominical, porque en la iglesia se predicó de esto, pero nunca hizo una decisión por Cristo, por lo tanto no está inscrito en el libro de la vida y se va a quedar para este tiempo de la gran tribulación, y no por conocer todo eso no se va a dejar ni sellar, ni va a adorar a la bestia, ni va a inclinarse a ninguna otra cosa, sino que va a huir. Pero bueno, hay orden de esta estatua de que todas esas personas van a ser perseguidos para morir. Exactamente, así es. Bueno, seguimos avanzando. Vamos al último punto que vamos a estudiar de lo que sigue haciendo o lo que va a hacer este personaje llamado el falso profeta. Y una de las cosas que va a hacer este falso profeta es mandar a colocar una marca. Nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad? Y hemos escuchado, el anticristo va a mandar a marcar a las personas en la gran tribulación, en la frente o en la mano derecha. Más sin embargo, aunque sí va a ser, por supuesto, el anticristo quien va a estar detrás de todo esto, quien ejecuta la acción, quien manda a sellar, no es el anticristo, no es la bestia. Aunque tiene la orden de él. Tiene la orden de él, por supuesto, pero el que ejecuta esa orden, el que manda a sellar, es el falso profeta. Vamos a verlo allí. El que llegó vestido de ovejita. De ovejita, exactamente. Es el que va a mandar a sellar. Entonces vemos allí el versículo 16, dice... Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, vemos entonces que es el falso profeta quien manda a colocar el sello, ese sello de la bestia, del número o el nombre de la bestia, que como vemos allí es el 666. A través de esto, el anticristo y el falso profeta van a controlar de manera absoluta, van a controlar lo que es la economía. Sí. La economía va a ser controlada por el anticristo a través del falso profeta con esta marca que va a ser en la frente o en la mano, ¿verdad? Así es. Y esto lo va a hacer el falso profeta. Por supuesto, hoy en día, este proyecto, vamos a decirlo así, de controlar la economía, pues vemos que lo más probable es que sea algún tipo de chip que se le va a implantar a las personas, donde a través de ese chip pues se va a manejar toda la información de cuánto tienes en el banco, de toda tu información. Y cuentas digitales. Cuenta digital, ¿verdad? Tu identificación, en cualquier parte, sí. Las partes de tu situación legal, cómo estás, con respecto a pasaporte. Ya esos asuntos de documentos físicos se van a acabar. Y les digo que ya los gobiernos en el mundo están implementando esta medida con respecto al coronavirus para que poder detectar a las personas que ya han salido de cuarentena, si tienen los síntomas, porque eso va a medir hasta la temperatura y esas cosas. Y además de esto, lo van a aprovechar esa tecnología para hacer la plataforma de lo que va a ser esto al final. Se dice que Bill Gates renuncia a Microsoft, actualmente renuncia porque se va a encargar directamente de esa tecnología, que va a hacer los estudios referentes para poder implementar este tipo de chip en el cuerpo humano para poder detectar toda esa información. Controlar todo. Sí, y eso es la plataforma de lo que viene actualmente.
Y recuerden que todo esto es un ensayo, porque ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir para el tiempo de la gran tribulación. O sea, que la iglesia no va a pasar por esto, de ser sellado. Por ejemplo, mucha gente ahorita dice, bueno, si van a colocar una vacuna, dicen que esa vacuna está el chi y esa es la marca de la bestia. Y no se dejan vacunar por Exacto, la idea. no se dejan vacunar o este tipo de dudas y de miedo que tiene la gente. Esto no es para ahorita. Todo esto, por supuesto, que están haciendo son prototipos y ensayos para la plataforma que va a tener el anticristo para ese tiempo, porque esto es para el tiempo de la gran tribulación. Así es. Entonces, fíjense todo lo que este personaje, el falso profeta, va a hacer. Recuerden que va a ser un líder religioso. Sí. Un líder religioso. Buscará la unificación religiosa, que se llama el ecumenismo. Es un movimiento que ya tiene tiempo ya en marcha en el mundo, allí. se está cocinando, unificar todas las religiones. Tiene que ser un líder un líder religioso que tenga poder político también, Claro. ¿verdad? A nivel mundial, Influencia política, que va a hacer el trabajo de propaganda para este personaje, la bestia o el anticristo. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que nos pueden estar viendo, nuestro deseo es que usted no pase por todo esto. Es y la manera. lo de la bestia, ¿no? El 666. Exactamente, también vamos a explicar, dice que el número, aquí hay sabiduría. que es número de hombre. El número de la bestia, que es número de hombre. Esto en la Biblia se llama la gematría bíblica, donde cada número tiene su significado. Están allí porque tienen un significado. Podemos hablar rápidamente del 1, que es el número de la unidad, el 2, el número del testimonio, en boca de 2 o 3 testigos. El número 3 es el número de la Trinidad, El número 4 es el número de la Tierra. La Tierra tiene 4 ángulos, 4 estaciones, es el número de la Tierra. 4 vientos. Exacto. El número 5 es el número de la gracia. El número 6 es el número de hombre. En el 6º día Dios crea al hombre, y aquí mismo dice que es el número de hombre. El número 6 es el número de hombre. Y el número 7, por supuesto, es el número de la perfección, de lo completo o de un ciclo. Siempre vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, el 7 siempre está presente. 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos. Siempre Semana. La semana tiene 7 días, ¿verdad? El día del Sabbat es el 7º día. Y así vemos que los números en la Biblia tienen un significado. Así que vamos viendo la sabiduría que hay acá. Bueno, el número del hombre, que es el 6, lo tenemos 3 veces. 6, 6, 6. Imitando como una trinidad, ¿no? Una trinidad del hombre, ¿verdad? Sí, humana. Una trinidad humana. O sea, el 666 es el hombre imitando la Trinidad o imitando a Dios. Entonces podemos ver acá la culminación del deseo diabólico que fue infundido a través del diablo al hombre, de querer convertir al hombre en Dios. Tú eres el único Dios, no hay leyes que tengas que seguir. En Génesis 3. Tú eres el Dios que vas a seguir. Y Satanás desde el inicio quiso ser semejante a Dios. ¿No? Sí. El pecado Así original. Y fue lo que le dijo a Eva, lo engañó, ¿verdad? Le dijo, no morirán. Sabe Dios que serán como Dios. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero el tiempo es limitado, así que vamos ya concluyendo. Sí, y es importante, ¿no?, que todo esto lo estamos haciendo con corazón sincero, preocupado, ¿no?, por esta generación, por esta humanidad, que quizá aún los mismos gobiernos actúan sin darse cuenta de repente que esto es profético, ¿no?, que esto es bíblico, y que la humanidad despierte un poco o tenga un poco de conocimiento. Dice el Apocalipsis, ¿verdad?, que el que tiene entendimiento, ¿no?, sobre todas estas cosas, bueno, si usted entendió esto y usted no está seguro o está seguro de que va a pasar por la gran tribulación, pero bueno, la única garantía es Jesucristo. Es Jesucristo. Si usted cree que la iglesia pasa por la gran tribulación, bueno, Jesucristo sigue siendo la alternativa. Aunque Cristo ya ha venido antes de la gran tribulación, ya Cristo ha venido por su iglesia, la ha levantado para que su iglesia no pase, ¿no?, por estos momentos tan difíciles. Hago un llamado, ¿no?, a todos los amigos, a las personas que puedan escuchar, ¿no?, estas enseñanzas. Cristo es la solución. Cristo es el único camino, es la única verdad que puede salvarle a usted de morir, ¿no?, por la causa
de Cristo, testificando, ¿no?, para ese momento, para que usted pueda salvar su vida, ¿no?, estar su vida allí en las manos de Dios, tendrá que poner su cabeza, ¿no?, como dice, serán decapitados. Así es. Y no esperemos llegar ese momento. De verdad, mi corazón deseo que usted recurra rápido, ¿no? Como cuando uno está enfermo, voy al médico porque quiero sanarme o quiero librarme de esta enfermedad. Pues este es un mal que solo Cristo puede librarle. Amén. Bueno, agradecemos mucho su sintonía a través de la radio y también a través de nuestro canal de YouTube Oasis TV. Y nos vemos en otra nueva edición donde estaremos a seguir conversando sobre este nuevo orden mundial que ya se está estableciendo poco a poco en nuestros tiempos. Entonces, Pastor Edier, nos despedimos. Sí, de verdad fue un placer para nosotros compartir con ustedes. Esperamos que nos sigan en el canal y a través de la emisora para seguir compartiendo estos temas. Bendiciones para todos. Dios le bendiga a todos. La voz de